Mis saludos para todos. Vamos a continuar con los videos sobre este aspecto de la epigenética. En este caso estaríamos viendo el tercer video. Si no ha visto los anteriores, les sugiero verlos antes de ver este. Recuerden que tienen la franja vino tinto en la parte superior de las láminas. Y vamos a ver en este video algo muy importante, y es cómo la percepción es capaz de reescribir los genes. Según la biología convencional, el mecanismo para el cambio genético, tal como lo postuló Darwin originariamente, era mutaciones al azar. Darwin estableció que las mutaciones eran al azar, que se producían en millones de años, y que aquellas especies que podían desarrollarse en un determinado ambiente eran las que iban a proliferar en ese ambiente. Esto es lo que llamó Darwin la selección natural. Vamos a ver si esto se sigue manteniendo a la luz de las nuevas evidencias científicas. Este señor John Kearns es un investigador australiano que hace unos años hizo una propuesta bastante extraordinaria para aquel momento. El trabajo original publicado en Nature, que es una de las mejores revistas de ciencias del mundo, y lo llamó él el origen de los mutantes. Básicamente el experimento de Kearns consistía en tomar unas bacterias, eliminarles el gen lactosa, con el cual ellas podían alimentarse justamente de lactosa. Esas bacterias se llaman lactosa negativa, es decir, que no tenían ese gen. Y por supuesto las puso a crecer en un medio donde solamente había lactosa, es decir, les quitó el gen que ellas podían utilizar para alimentarse con lactosa, y por otro lado las puso en un medio donde solo había lactosa. Lo que se esperaba, de acuerdo al conocimiento que se tenía para ese momento, es que las bacterias no debían sobrevivir. Pero asombrosamente, al cabo de unos días, pues las bacterias crecieron. Entonces esta es la discusión tal cual como aparece originalmente en el artículo, la cual vamos a traducir. Y John Kearns dice: el principal propósito de nuestro trabajo es mostrar cuán insegura es nuestra creencia en la espontaneidad azar de la mayoría de las mutaciones. Parece ser una doctrina que nunca ha sido propiamente comprobada. Describimos aquí unos pocos experimentos y algunas evidencias circunstanciales, los cuales sugieren que las bacterias pueden escoger qué mutaciones ellas deben producir. Nos damos cuenta que esto es un asunto muy importante para ser arreglado con 3 o 4 experimentos muy ambiguos. Es decir, que nosotros hemos sustentado la biología, la medicina, sobre una doctrina que pareciera que no estaba totalmente probada. Esto fue tan revolucionario que en el mes siguiente, el editorial de la revista Science, que es la otra revista mejor de ciencia y que siempre están en competencia, Nature y Science, publica en su editorial este artículo que lo llamó una herejía en la biología de la evolución. Fíjense que siempre se utilizan términos de alguna manera religiosos, doctrina, herejía, etc. Y decía textualmente: Kearns demostró que las bacterias podían escoger cuál mutación debían producir. Algo más herético que esto es difícil que se pueda imaginar. Por supuesto, la ciencia sigue caminando, y ya 3 años después, la misma revista Science, que había publicado ese editorial, sorprende con un nuevo artículo: ¿pueden los organismos acelerar su propia evolución? No voy a leer todo, sino solo lo que está subrayado en rojo.
Radman, que era un investigador del Instituto René Descartes en París, en el año 1970, sorprendió a sus compañeros al suponer que las bacterias podían acelerar o activar velocidades de mutación en situaciones de estrés, ayudando a acelerar su propia evolución. Virtualmente nadie le creyó, eso fue en el año 70. Pero 3 décadas más tarde, con el descubrimiento de una nueva familia de enzimas que son capaces de sintetizar ADN, las polimerasas, Radman se sintió reivindicado. Y él dice al final, estas polimerasas son las que yo he estado soñando por más de 30 años. ¿Ok? Entonces, descubrieron esta familia de polimerasas, que la llamaron polimerasa 4, como una generadora de mutaciones en tiempos de estrés. Es decir, inclusive estas mutaciones las han llamado mutaciones SOS. En momentos de alto estrés, el organismo tiene un mecanismo que permite acelerar su proceso de mutaciones, tratando de obtener alguna mutación que le permita sobrevivir o sobrevivir al momento estresante que se está viviendo. Esto tiene muchísima importancia en términos, por ejemplo, de la enfermedad, como vamos a ver un poquito más adelante. Este es otro trabajo sacado también de la revista Science, donde se ve por primera vez no solamente la parte externa, que es la selección natural, tenemos un organismo que es seleccionado por el ambiente, sino donde ahora se ve una participación mucho más activa del ambiente. Aquí tenemos que el ambiente, y todavía aún más asombroso, la percepción del ambiente por el organismo es capaz de activar genes de ingeniería genética que van a dar origen a una variación genotípica y una variación fenotípica. Es decir, que hoy en día tenemos una versión mucho más completa, no es solamente que el ambiente seleccione un organismo, sino que puede participar activamente en activar genes de ingeniería genética. Conclusión 4, la percepción es capaz de reescribir los genes. ¿Qué programas están contenidos en los genes? Los programas que están contenidos en los genes proporcionan básicamente la sobrevivencia. Recordemos que a la evolución lo único que le interesa es la sobrevivencia. Aquí no hay códigos éticos o morales, sino que le interesa que los organismos sean capaces de sobrevivir en un ambiente determinado. Esos genes son básicamente de 2 tipos: crecimiento y reproducción, y de protección. Vamos a ver esto. Si nosotros tenemos unas células, por ejemplo, epiteliales en una placa de Petri, y nosotros en esa placa de Petri agregamos nutrientes, nosotros podemos observar a simple vista un fenómeno, y es que las células se mueven hacia donde están las señales positivas. Si por otro lado, en esa misma placa de Petri, yo añado no nutrientes en esta ocasión, sino toxinas, yo veo que estas células se van a alejar de las señales negativas. Una cosa importante es que las células no pueden moverse en ambas direcciones al mismo tiempo. Entonces podemos sintetizar el comportamiento celular de la siguiente manera. Las células van a sentir una atracción por las señales positivas. Cuando hay nutrientes en el medio y factores de crecimiento, las células justamente van a hacer eso, van a crecer y van a reproducirse. Por el contrario, cuando hay toxinas, va a haber una repulsión y las células van a alejarse de esas señales negativas y van a estar en estado de protección. No hay nada malo ni con la protección ni con el crecimiento. Los dos son fenómenos fundamentales biológicos que permiten la sobrevivencia. En un momento dado necesito protegerme y en otro momento dado necesito crecer. Lo que no puede suceder es que una célula esté permanentemente en estado de protección. ¿Por qué? Porque entonces no habría crecimiento y al final se moriría. Tampoco es conveniente que la célula esté todo el tiempo en un estado de crecimiento, por ejemplo las células tumorales, porque irían creciendo desordenadamente, tomando todos los tejidos, y esto pues tampoco sería conveniente para ese organismo. Entonces es bueno tener los dos y que los dos se den alternadamente.
puede haber un paralelismo entre el comportamiento biológico y el comportamiento humano. ¿Cuáles son las señales de atracción que principalmente las personas, los seres humanos se sienten atraídos? Aquellas señales que tienen que ver con el amor. Diríamos que solamente hay dos emociones fundamentales. Una es el amor y otra es el miedo. El miedo genera repulsión. Nadie quiere tener miedo. Realmente es un estado en el cual las personas no se sienten bien. ¿Ok? Esto inclusive se puede llevar al comportamiento social. Aquellas sociedades caracterizadas por el amor, por una relación fraterna y de confianza, de responsabilidad, con que la gente se sienta protegida, son aquellas sociedades que van a crecer. Aquellas sociedades designadas por el miedo, en todos sus sentidos, son sociedades que tienden al fracaso y que tienden precisamente a parar su crecimiento. Conclusiones. Percepción controla el comportamiento. Vamos a hacer un resumen de todas las conclusiones de los últimos videos. Percepción controla el comportamiento, la percepción controla los genes, la percepción es capaz de reescribir los genes. Generalmente cuando se reescriben los genes, el proceso es negativo, porque hemos dicho en el primer video de entrada que nacemos la mayoría de las personas con genes perfectamente normales. Como las percepciones pueden o no ser falsas, en realidad lo que estamos hablando es de creencias. Entonces aquí tenemos un diagrama, aquí tenemos el ambiente del organismo, aquí tenemos el cerebro de una persona donde realmente tiene una percepción del ambiente. Esa percepción puede ser falsa o puede ser verdadera, así que realmente estamos hablando de creencias y eso en definitiva, como una señal del ambiente, es lo que va a determinar la biología de las células. Cuando nosotros damos estos talleres, hacemos el siguiente ejercicio, que realmente pues desde un video quizás no va a ser posible hacerlo, pero nosotros podemos evidenciar, la cámara somos cada uno de nosotros, son ustedes. Enfrente de ustedes hay una realidad, ¿ok? Y entre la cámara, que somos nosotros, y la realidad, se interponen los filtros de las creencias. Entonces nosotros podemos estar viendo el mundo en un momento dado rojo, lo podemos ver verde, lo podemos ver azul, ¿ok? Entonces podemos ver esto de diferentes maneras. El ejercicio que nosotros hacemos es que damos unos lentes, uno con un lente azul, otro con un lente rojo, y nosotros podemos ver esto de manera diferencial. Las personas que lo ven por un determinado color del lente van a leer aquí vivo en amor y las otras van a leer vivo en miedo. Unas van a ver los corazones y otras van a ver las calaveras. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Bueno, que la vida es nuestra responsabilidad escoger vivir en miedo o en vivir en amor. Y que la vida tiene realmente todos los componentes. Tiene la familia, tiene la naturaleza, tiene los pajaritos, tiene los niños, tiene los afectos. Pero bueno, también hay fantasmas, también hay bombas, también hay venenos, hay fusiles. Y es nuestra escogencia y esa es la invitación a no ver la vida solamente filtrada por un solo tipo de creencias, sino que realmente la vida tiene todo y nosotros podemos escoger preferencialmente vivir en amor, en miedo. ¿Por qué? Porque eso tiene repercusiones importantes para la salud. Muchísimas gracias.